Hola ratoncitos de biblioteca, el día de hoy vamos a hablar sobre factor integrante mu. Es el producto de dos funciones, una que depende de x y otra que depende de y. Ya habíamos dicho que un factor integrante es una función que al multiplicar por una ecuación diferencial no exacta se vuelve exacta. Dado esto, ya habíamos hablado de ecuaciones diferenciales exactas, que por aquí les dejo el link. Y también habíamos hablado de lo que era un factor integrante. También les dejo el link por acá. Y habíamos visto algunos casos de factores integrantes. Ahora nos toca el caso cuando el factor integrante depende de dos funciones. Del producto de dos funciones. Una función va a depender de x y otra función va a depender de y. Es decir, que nuestro factor integrante en este caso mu de xy va a ser igual a una función f que depende de x y una función g que depende de y. Es decir, que en este caso nuestra ecuación diferencial m por la derivada de mu con respecto a y menos n por la derivada de mu con respecto a x más mu que multiplica a la derivada de m con respecto a y menos la derivada de n con respecto a x igual a 0, se va a transformar en este caso por nuestro factor integrante, se va a transformar de la siguiente manera. Tendríamos m que multiplica la derivada de mu con respecto a y. Como es con respecto a y, me quedaría solamente f de x, que sería como una constante, y por la derivada de la función g, menos n por la derivada de mu con respecto a x. En este caso, g de y funcionaría como una constante y voy a derivar la función que depende de x. Más mu, que en este caso es f de x por g de y. Y todo esto que multiplica a la derivada de m con respecto a y menos la derivada de n con respecto a x. Y esto es igual a 0. Y de aquí vamos a dividir nuestra ecuación para f de x, g de y. Entonces me quedaría m de f de x por g' de y sobre f de x, g de y, menos n por f' de x, g de y, sobre f de x, g de y, más f de x, g de y sobre f de x, g de y sería 1, por lo tanto no lo voy a poner. Me quedaría derivada de m con respecto a y menos derivada de n con respecto a x, y esto es igual a 0. Acá se simplifica f de x con f de x, y acá simplificamos g de y con g de y. Con lo cual nos queda que la ecuación diferencial sería m por g' de y sobre g de y menos n por f' de x sobre f de x más la derivada de m con respecto a y menos la derivada de n con respecto a x, y esto sería igual a 0. Y de aquí podemos decir que la derivada de m por g' de y sobre g de y menos n más la derivada de m con respecto a y menos la derivada de n con respecto a x, esto es igual a n por f' de x sobre f de x. Entonces, esta es la forma de nuestro factor integrante que depende de f y que depende de g de y. Ahora lo que tenemos que hacer es encontrar la función f de x y g de y para poder multiplicarla en nuestra ecuación diferencial original.
Entonces vamos a ver cómo se utiliza esto en un ejemplo. Entonces continuamos con este ejercicio. Seno de y sobre y menos 2x a la menos x seno de x que multiplica de x más coseno de y más 2e a la menos x por coseno de x sobre y que multiplica de y igual a 0. En este caso, como ya sabemos, lo que tenemos que hacer es primeramente verificar si es una ecuación diferencial exacta. Para eso primero determinamos cuál es la función m de x, que es la que la acompaña al factor de x. Esta va a ser la función m de xy y la función que le acompaña al factor de y es la función n de xy. Verificamos si la derivada de m con respecto a y es igual a la derivada de n con respecto a x. Vamos por partes. Primero la derivada de m con respecto a y. ¿A qué sería igual? En este caso, la parte de aquí nos daría 0, porque todo es una constante ya que depende de x. Trabajamos solo con la parte de acá. La derivada de una división. Factor de abajo sería al cuadrado. La derivada de seno de y sería igual a coseno de y por y. Menos, y sería la derivada de y, que es 1 por seno de y. Este simplificó con este y me queda coseno de y sobre y menos seno de y sobre y al cuadrado. Sigo con la derivada derivada n que depende de x. ¿Esta que va a ser igual? En este caso, esta parte de aquí igual se hace 0 porque es una constante. Trabajamos con la de acá. La derivada sería 2 sobre y por la derivada de e a la menos x, que sería e a la menos x por el menos de acá, y por la función que le acompaña. Ahora sería más 2 sobre y ahora derivo la función que le acompaña, que es cos de x. Pero la derivada de coseno de x es menos seno de y, por lo tanto aquí se volvería menos seno de x. Podemos ver que esta derivada y esta derivada no son iguales. Por lo tanto, no es exacta. Y como no es exacta, vamos a ver si es que tenemos un factor integrante que dependa de una función g y de una función f de x. Es decir, que nuestra función f de xy va a depender de una función f de x y de una función g de y. Y entonces vamos a reemplazar los valores en esta ecuación. Entonces reemplazamos los valores. Tenemos m por la derivada de g de y sobre g de y más la derivada de m con respecto a y, que nos daba coseno de y sobre y menos seno de y sobre y al cuadrado, menos la derivada de n con respecto a x, que nos daba menos 2y e a la menos x por coseno de x. Pero como este era menos, se vuelve menos por menos, sería más. Igual, aquí era menos y menos por el menos de acá sería más. Sería igual 2 sobre y e a la menos x por seno de x. Y esto es igual a n por f' de x sobre f de x.
Y ahora podemos reescribir de esta manera. Coseno de y sobre y más 2 sobre y e a la menos x coseno de x. Y este término con este término de acá yo puedo sacar factor común menos 1 sobre y. Con lo que me queda seno de y sobre y este sería menos. El de acá, este término sería 2 por e a la menos x seno de x. Esto es igual, voy a escribir acá, n que multiplica f' de f de x sobre f de x. Entonces n es este valor de acá, coseno de y sobre y más 2 sobre y e a la menos x por cos de x. Todo esto multiplica a f' de x sobre f de x. Y nos falta este término de acá que es menos m. ¿Cuál sería? Seno de y sobre y menos 2 a la menos x seno de x. Y todo esto que multiplica a g' de y sobre g de y. ¿Qué observamos aquí? Que este término, aquí me falta un paréntesis, perdón. ¿Qué observamos aquí? Que este término es igual a este término. Por lo tanto, como es una igualdad, para que sean iguales, esta función de aquí debe de valer, todo este término de aquí debe de valer 1. Ahora, vemos que esto es igual a esto. Como es una igualdad, para que sean las dos iguales, este término de aquí, como este y este es igual, entonces este tiene que valer, tiene que ser igual a 1 sobre y. Voy a integrar acá arriba porque ya no me sobra espacio. Entonces decimos que f' de x sobre f de x va a ser igual a 1. Y decimos que g' de y sobre g de y va a ser igual a 1 sobre y. ¿Sí? Entonces ahora vamos a integrar. Integramos este lado de acá. Voy a borrar esto que ya no necesito. Entonces aquí me queda el logaritmo de f de x va a ser igual a x. Nos ayudamos desde la función exponencial, que es la función inversa al logaritmo. Con lo que me queda f de x igual a e a la x. Y acá me queda logaritmo de g de y va a ser igual al logaritmo de y. Igualmente con la función exponencial inversa me quedaría g de y va a ser igual a un y. Miren, entonces aquí ya tengo mu de xy va a ser igual a e a la x por y. Y este es mi factor integrante. Como ya tengo mi factor integrante, ahora voy a multiplicar este factor por mi ecuación diferencial para hacerla exacta y de esa manera poder resolver efectivamente por el método de cómo se resolvería una ecuación diferencial exacta. Entonces vamos a ver cómo me queda. Multiplicar e a la x por y que multiplica a seno de y sobre y menos e a la x por y
que multiplica a 2e a la menos x seno de x. Y todo esto por dx. Acá me quedaría e a la x por y por cos de y sobre y. Más e a la x por y, 2 a la e a la menos x por cos de x. Sobre y, todo esto por dy igual a 0. Vamos a simplificar lo que se pueda simplificar. Y en este caso simplifico y con y. En este caso también puedo simplificar y con y acá también. Con lo que me quedaría en este caso e a la x seno de y. Menos, aquí e a la x multiplicado por e a la menos x me va a dar 1. Entonces me quedaría 2 por y por seno de x. Todo esto por dx. Más e a la x por cos de y. Y más, aquí también, e a la x por e a la menos x me va a dar 1, con lo que me queda solamente 2 por coseno de x. Y todo esto por la derivada de y igual a 0. Entonces, esta es mi nueva ecuación diferencial que sí va a ser exacta, por lo tanto lo vamos a resolver tal cual como resolveríamos una ecuación diferencial exacta. Y entonces decimos que como es una ecuación diferencial exacta, existe una función f de xy tal que la derivada de f de xy con respecto a y va a ser igual a m de xy, que sería e a la x por seno de y menos 2 a la y por seno de x. Y la derivada de f con respecto a x va a ser igual a la función n de xy, que sería esta función de acá. E a la x por cos de y más 2 por coseno de x. Y ahora lo que nos toca sería seguir resolviendo en base a la función f. ¿Cuál es el siguiente paso? Integrar. Vamos a borrar esto de acá. ¿Cuál sería de las dos la más fácil de integrar? Pues yo veo que están casi iguales. Entonces yo voy a integrar esta ecuación de acá. Entonces aquí voy a integrar con respecto a x. Aquí me va a quedar f de xy. Y aquí me va a quedar con respecto a x, aquí me queda coseno de y sería solo como una constante. Y la integral de e a la x es obviamente e a la x. Más 2 es una constante. Y la integral de coseno de x es igual a seno de x. Más voy a sumar una función h que dependa de y. Y ahora voy a derivar. Derivar en cambio con respecto a lo contrario que integré. Como integré con respecto a x, voy a derivar con respecto a y. Lo que me da aquí es menos seno de y por e a la x más, aquí me quedaría 0 porque solo depende de x, y más la derivada de h con respecto a y. Ahora igualamos. Aquí la derivada de f con respecto a y tiene que ser igual a esta derivada de acá.
tiene que ser igual a esta derivada con respecto a y. Por lo tanto, yo voy a igualar menos seno de y e a la x más h' de y tiene que ser igual a esta expresión de acá. E a la x por seno de y menos 2 por y por seno de x. Y ahora podemos decir que h' de y va a ser igual. Este está restando, pasa a sumar, por lo tanto se va a sumar con este de acá. Me queda 2e a la x seno de y menos 2 por y seno de x. Ahora para encontrar h vamos a integrar. Obviamente vamos a integrar con respecto a y. Aquí me quedaría h de y. Esto se tomaría como una constante, esto de aquí, y la integral de seno de y va a ser igual a menos coseno de y. Me quedaría 2 por e a la x por coseno de y menos, esto de acá se toma igualmente como una constante y me quedaría solamente y. Sería y al cuadrado sobre 2. Se eliminaría con este 2 y me quedaría solamente y por seno de x. Y como ya encontré mi función h de y, voy a reemplazar acá en mi función f de xy, que es esta ecuación de acá. Entonces sería reemplazar me queda f de xy va a ser igual a cos de y por e a la x más 2 seno de x más h de y, pero en este caso ya no es h de y, sino este valor de acá sería menos 2 e a la x por cos de y menos y seno de x. Aquí puedo restar estos dos, me quedaría f de xy va a ser igual a menos e a la x por coseno de y más 2 seno de x menos y seno de x. Listo, entonces yo ya encontré mi función f de xy, pero recordemos que las reglas nos dicen que una ecuación diferencial exacta tiene solución si y solo si existe una constante c igual a f de xy. Por lo tanto, yo voy a igualar, sería c en vez de f de xy igual a menos e a la x por coseno de y más 2 seno de x menos, perdón, aquí sería menos y por seno de x. Y ahora sí, esta sí sería la solución general de mi ecuación diferencial exacta. Y esto sería todo con respecto a factores integrantes que dependen del producto de dos funciones, una de x y otra de y. Recuerden que para entender este tema deberían revisar el tema de ecuaciones diferenciales exactas y factores integrantes. Y esto sería todo, espero que les sirva, que les guste y hasta pronto. Chao, chao.